Hola chiquilla, buenos días. Muchas gracias primero por venir, por estar y por ser parte de esta convocatoria. También a nuestros panelistas. Queremos presentarlos primero. Constanza Cifuentes, quien es vocera de la Coordinadora 8M. Fuerte el aplauso. Francisca Droguet, aquí voy a leer para no decir nada mal, que es la vocera del Comité Socioambiental Feminista e integrante del Movimiento del Agua y Territorio. También fuerte el aplauso. Y al señor Jaime Baza, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional. Hice un pequeño resumen de unas palabras que mandó Andrea Gutiérrez, que también es parte de la RACH, que ustedes conocen, que en este momento está en el sur haciendo teatro, funciones. Y dice más o menos así: el debate actual y vertiginoso en que estamos, las manifestaciones, las calles, la resistencia a la opresión que ha ejercido el Estado desde el primer día, nos obliga a abrir la mirada al futuro, a generar debate. Es importante señalar a ustedes, nuestras compañeras, y a nuestros invitados que este espacio no es neutral, este espacio es feminista. Y esperamos también que sea pluricultural. Bueno, para que nos centremos un poco cómo va a ser esto, hay 3 preguntas que las voy a leer después a continuación, que ya las tuvieron en sus manos nuestros expositores. Pueden exponer tomando cada pregunta, respondiendo a eso, o haciendo una respuesta en general. A ustedes se les pasaron una hojita en blanco para que puedan escribir sus preguntas. Esas preguntas irán después de la exposición de cada invitado. Les voy a dar las preguntas para que ustedes también, compañeras, tengan contexto de lo que van a decir nuestros expositores. Pregunta número 1. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales dificultades que presenta la actual Constitución para implementar las transformaciones sociales que se demandan hoy en las calles? Y también, si usted pudiese darnos o abordar específicamente en torno a la realidad de nosotras, las mujeres. La segunda pregunta es: si nos pudiese explicar desde su ámbito en qué consiste el proceso constituyente y cómo cree que se puede aportar desde nuestro rol como orgánica feminista y ciudadanas a fortalecerlo. Y la tercera pregunta es: ¿nos puede explicar qué es una asamblea constituyente? Esto parece muy banal, pero no lo es. ¿Y a qué debiésemos estar atentas como mujeres de la cultura y feministas en la conformación de esta asamblea para que esta realmente dé garantías de amplia representación? También habría que sumar a esto lo que ocurrió ayer, ¿no? Todo esto del acuerdo y explicar los puntos conflictivos, que yo creo que todas tenemos algunos, ¿cierto? Entonces, Francisca, Connie, ¿cuál de las dos desea partir? Ya, perfecto. ¿Aló? Hola. Bueno, buenas tardes creo que ya es, ¿o no? Sí, ya. Compañeras, compañeros, muchas gracias por la invitación. Es una alegría estar en este espacio, que es un espacio que suele ser muy distinto al que yo transito en el feminismo. Parto por presentarme, mi nombre es Constanza Cifuentes, soy una de las voceras, porque somos muchas voceras de la Coordinadora Feminista 8M. Participamos desde ese espacio desde el año pasado, el 2018, cuando decidimos impulsar un proceso de un año hacia la Huelga General Feminista en 2019, proceso que sin duda fue fundamental para esta constitución de proceso popular y feminista y de los pueblos que hoy día vivimos y que no podemos olvidar. Preferiría muchas veces denominar más bien este proceso como un proceso destituyente de aquellos cimientos estructurales que son de largo plazo y que requerimos nosotros y nosotras abordar en nuestro proceso de organización. Respecto, desde mi perspectiva, porque la primera pregunta parte desde tu perspectiva, quisiera posicionar de que aquella perspectiva tiene que ver con la memoria, una memoria feminista de los pueblos y popular que pueda justamente visibilizar y identificar cuáles son los momentos desde los últimos 46 años que se activan una y otra vez pactos sociales que vuelven a legitimar una impunidad social que hoy día, especialmente las mujeres, hemos vivido continuamente, no solamente durante los últimos 46 años, sino que sabemos que también a lo largo de toda la historia. En Chile no hay ninguna condena por violencia política sexual a ninguno de los casos que fueron perpetrados durante la dictadura. Y eso es muy importante visibilizar porque ese es el contexto en el cual nos paramos hoy día nosotras para poder referirnos a los procesos que hoy día se están planteando. Por tanto, la impunidad que hoy día vivimos como mujeres, como feministas, como lesbianas, como disidentes, no solamente tiene que ver con que aquellas condenas fueron inviables o fueron falentes, sino que específicamente vivimos un contexto en donde las mujeres nunca vivimos tiempos de paz. Por tanto, aquel acuerdo de paz que hoy día plantea no es acuerdo para nosotras. No hay un acuerdo de paz
que pueda salvaguardar nuestra realidad efectiva, cotidiana, y no solamente la realidad de nosotras las feministas, que quizás estamos en estos espacios de discusión, que muchas veces se dicen que son espacios de privilegio, pero justamente en qué medida organizarse para revertir las condiciones de desigualdad es un privilegio. Por tanto, quizás las principales dificultades para nosotras es que justamente cualquier posibilidad de transformación social necesariamente tiene que cimentar procesos a largo plazo. Que justamente que los procesos de organización popular de los pueblos soberanos puedan ser parte en un largo plazo de construir una forma de soberanía popular y feministas, por supuesto, también para nosotras, que es muy difícil hablar de feminismo en los territorios. Respecto a lo que aquí se dice como proceso constituyente y cómo crees que podemos aportar a nuestro rol como orgánicas feministas, nosotras partimos en mucho tiempo como feministas, y no digo la 8M, digo todas las feministas en proceso de organización popular. Y en el encuentro de las que luchan del año pasado, que fue en diciembre en la USACH, nosotras logramos articular un programa de lucha, que es el programa de la Huelga General Feminista reciente 8 de marzo, el cual no condicionaba ningún tipo de diálogo con ninguna institución. Nosotras reivindicábamos al menos 10 aspectos en donde nosotras integramos ejes de activismo feminista y de qué hacer de nuestra lucha. Entre ellos, por ejemplo, está situado lo que es la perspectiva de contra la violencia hacia las mujeres, las lesbianas, las niñas, los pueblos. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hoy día cualquier institución del Estado ha sido parte activa de esta impunidad. No es necesario ir muy lejos, yo creo que todos acá sabemos lo que ha pasado con el caso de Nicole Saavedra, lo que ha pasado con el caso de Macarena Valdés, lo que ha pasado con el caso de Ginny Sandoval, de Javiera Neira, de cada una de las mujeres muertas en femicidio, que de hecho han habido 2 femicidios en este contexto, que eso no se va a arreglar por un proceso popular, o sea, por un proceso constituyente institucional, sino bien se va a salvaguardar en la medida de que nosotras construyamos herramientas concretas en nuestros espacios, territorios, para poder revertir aquella realidad. Otro de los ejes que nosotras impulsamos en aquel proceso fue específicamente lo relacionado con el hábitat en la ciudad y la vivienda. Nosotras reivindicamos la lucha por la vivienda de las pobladoras y los pobladores que hoy día están reivindicando, por ejemplo, en La Hormiga, por ejemplo, en Pudahuel, en Puente Alto, los comuneros y comuneras mapuches que hoy día reivindican la recuperación de tierras ancestrales. Nosotros reivindicamos esa posición porque creemos que quienes habitamos el territorio somos quienes tenemos que decidir cómo vivirlo, cómo habitarlo y cómo construirlo. Quiere decir que justamente en nuestros espacios concretos construimos maneras de poder llevar adelante nuestras necesidades y poder resolver aquellos aspectos que como feministas, que como pobladoras, que como pobladores hemos tenido que combatir durante los últimos 30 años. Eso no va a ser una tarea de representación, no va a ser una tarea de quienes decidan nuestro destino, sino que va a ser justamente nuestra memoria viva la que va a poder articular procesos de largo plazo. Imaginarnos en 100 años más. ¿Cómo queremos vivir en 100 años más? Bueno, suponiendo que nosotros teníamos vivo, pero son otras personas las que van a estar viviendo. Por tanto, esa memoria es una memoria que es viva, una memoria que tiene que ver con la lucha contra la dictadura, una memoria que tiene que ver con la lucha de las lamienas en el pueblo mapuche, y tiene que ver con la lucha que hoy día viven las compañeras en Bolivia. Tiene que ver con aquellos aspectos que se nos han expropiado de nuestra realidad y nuestra conciencia. Por otro lado, nosotras también reivindicamos nuestro programa de lucha, lo que es relacionado al aborto libre, lo que es relacionado al derecho sexual y reproductivo y también al derecho a la maternidad consentida y consciente. Muchas veces se nos dice que las feministas no queremos que las mujeres críen, justamente lo contrario, nosotras queremos que cualquier persona, independiente de su género, independiente de su orientación sexual, pueda criar libremente y dignamente, porque también creemos y reivindicamos el derecho a ser cuidado. No solamente el derecho a cuidar dignamente, sino también a que cada quien, independiente de su origen, de su historia previa, pueda también tener una vida digna desde su nacimiento. Y en eso también reivindicamos, que ahí Francisca es quien maneja más esos aspectos, que tienen que ver con la memoria justamente de aquellos pueblos que también reivindicaban formas de autorreproducción, tanto en lo que referido a la maternidad como también en la interrupción voluntaria en un contexto de pueblo. Nosotros también reivindicamos lo que es el derecho al trabajo digno, y ahí justamente visibilizamos que criar y cuidar también es trabajar. Aquí el aspecto es fundamental porque aquello no se va a salvaguardar en un proceso institucional, aunque podamos participar de aquello. Eso se salvaguarda en la medida en que podamos articular en nuestros territorios, en nuestros espacios de trabajo, maneras concretas de poder socializar los cuidados, socializar las enfermedades, socializar la crianza. Otro de los aspectos que nosotros reivindicamos es el derecho a la educación pública y feminista. Y eso no es una educación solamente no sexista, sino una educación feminista y popular. Aquello tiene que lamentablemente dialogar con el sistema educacional formal, pero que justamente desde ahí también se construyen maneras de educación distintas. A mí me ha tocado durante estos días transitar por distintas escuelas donde las estudiantes secundarios y secundarias sí pueden proponer desde su espacio educativo formas de educación popular. Y aquello es fundamental porque justamente son quienes visibilizan en sus hogares después lo que estamos hablando en estos espacios. De hecho, un descubrimiento quizá un poco... no tan descubrimiento, pero a mí me pasó durante este último tiempo de que me he dado cuenta de que en muchos lugares una
puede construir política principalmente desde las niñas y los niños. ¿Por qué? No porque las padres y las madres no quieran construir política, sino porque justamente ellos no pueden por condiciones laborales que les restringen su tiempo. Por tanto, la posibilidad de que nosotras construyamos espacios, en este caso las artistas, las actrices, de participación política de la niñez es fundamental porque ellos son quienes van a transmitir a sus hogares esta información. De que cualquier proceso de organización siempre es un proceso. Esto que está pasando ahora quizás nos tiene un poco en sospecha, nos tiene un poco en indignación, un poco en que no sabemos hacia dónde va, pero es justamente solamente una imagen de lo que vamos a vivir en un largo plazo. Quisiera comentar como la visibilización lésbica, disidente en los espacios, y eso no solamente tiene que ver con inclusión, y muchas veces los espacios feministas lo abordan desde la inclusión, o sea, ojalá que haya una lesbiana que sea bien visible, ojalá que haya una trans que sea bien visible, sin embargo tiene que ver con que justamente nosotras nos cuestionemos también quiénes son heterosexuales, por qué somos heterosexuales, y no tiene que ver con una culpa, no tiene que ver con por qué no lo soy. Lo contrario, sino que tiene que ver con comprender que también la heteronorma es parte de un sistema capitalista que reproduce ciertos prototipos de género que son funcionales a este sistema. Y también a la imposición de nociones de lesbo-odio, trans-odio y homo-odio que también han sido parte de la tónica de los últimos años. Por último, quizás la última pregunta, referirme a la última parte de la pregunta, que habla como de garantizar amplios aspectos de representación. Yo creo que como feministas no tenemos como que aspirar a la representación. Creo que nosotros tenemos que aspirar a justamente transformar aquellos aspectos que nos obligan a representarnos y también tenemos que aspirar a que nuestros procesos sean de largo plazo. ¿Y eso qué quiere decir? Participar en cada una de las instancias en que podamos. Por ejemplo, en mi caso, yo participo en mi territorio, participo en la coordinadora y en cada instancia que podamos hacer un aporte o podamos presentar algunas preguntas o posibles como provocaciones. Y en ese sentido significa transversalizar el feminismo. No somos un tema, no somos un aspecto, somos justamente una forma de pensar todos los aspectos de la vida. Desde lo que quiere decir de la reproducción, quiere decir también lo que es lo anticolonial, quiere decir también lo antirracista. Y ahí eso es muy importante, específicamente en el antirracismo. Hoy día las compañeras negras, afrodescendientes, requieren justamente la articulación efectiva de nosotras como feministas, habitantes de este país, que no tenemos aquella condición de racialización que es externa a ellas. Por tanto, amerita que nosotras continuamente visibilicemos por qué también el racismo es estructural. Y eso no quiere decir que hablemos por las compañeras, pero quiere decir que justamente al lado de nosotras hagamos un espacio que pueda ser de ellas y pueda ser específicamente la voz propia de los procesos antirracistas que también hoy día se están viviendo en Chile. Lo que está pasando en el país hoy día, lo que estamos haciendo en el país hoy día no se está verificando en el vacío, ¿verdad? Esto no es un problema en Chile, ¿verdad? No hay un problema con la democracia en Chile, no hay un problema con la Constitución en Chile, no hay un problema con la democracia representativa en Chile. Hay un problema con el Estado de Derecho, con la democracia representativa, con la democracia liberal en el mundo. En todos los países que usan este sistema hay problemas, hoy día, ahora. Hay problemas en Brasil, donde las formas del Estado de Derecho están siendo utilizadas fraudulentamente con los 3 últimos presidentes. Hay problemas importantes en Bolivia, ¿verdad? ¿Para qué lo voy a recordar? El presidente renunció hace un par de horas, bueno, un par de días, da lo mismo. Pero hay problemas también en Estados Unidos, hay problemas en México, hay problemas en Inglaterra, donde nació esta cuestión. Hay problemas en Francia, en España, en Italia, en Ecuador. Entonces, no se trata solo de una reivindicación constituyente que nos atañe a nosotras, a nosotros, sino que es un problema transversal, que es más profundo y que dice relación con una de las cuestiones que decía la compañera que habló antes de mí. Hay un problema de representación, no un problema de representatividad. No es un problema que nosotros podamos mejorar, no sé, introduciendo algunos mecanismos como democracia directa. No es un problema que se mejore o que se arregle mejorando la representatividad. Hay un problema con la idea de representación propiamente tal, porque aquello que debe ser representado no llega al lugar, a ese espacio en el cual se espera que sea representado. Y eso en castellano significa varias cosas. Significa corrupción, ¿cierto? Significa oligarquización de los partidos políticos, significa privilegios, pero significa además una serie de sesgos con los cuales opera el derecho que se han petrificado en los últimos 200 años. Tiene como 4 meses, ¿o no? 5 por ahí. 9. Mira, la mía tiene 4 y está ahí, como que todavía no se termina de parar. O sea, de sentar, como que se le da la cabeza para el lado. Sí, 4 meses. No, excelente.
Entonces, claro, ¿no? Es un problema de corrupción, pero es un problema también que permite explicar por qué los canales de comunicación, ¿verdad?, entre aquello que debe ser representado y el lugar de representación están tan cortados. Esos canales no existen. En la práctica eso significa que, por ejemplo, los partidos políticos defienden intereses particulares, no intereses públicos. Pero también significa que aquellos espacios desde los cuales nosotros vivimos no son considerados en el diseño, ¿verdad? El diseño tiene sesgo de clase, tiene sesgo de género, tiene sesgo de raza, de nacionalidad, tiene sesgos de edad también. Los derechos de la infancia son procesados desde la adultez. Por eso, como a modo de contexto, el problema no es solo en Chile. En Chile probablemente estamos peor, ¿verdad? Porque en Chile empezó esta forma de organización neoliberal del Estado de Derecho y la Constitución fue utilizada como un instrumento de gobierno del Estado, de las sociedades, de las familias, de las relaciones, de nuestros cuerpos, ¿verdad? Eso es la Constitución, es un proyecto político particular. Y por eso la demanda es tan profunda, por eso la demanda constituyente es tan profunda, porque no se enfoca solo a un problema con la Constitución de Pinochet, sino que se enfoca también hacia un problema con la noción de representación propiamente tal. Como si fuera suficiente mejorar los canales de representación para que aquellos sectores que están marginados, aquellas vidas que están marginadas, se integren. El problema de ese proceso de integración es que es muy fácil pisar el palito de una determinada forma de garantía de la igualdad que es hegemónica, que es la igualdad por asimilación. Y ese palito es un palito súper, ¿cómo se llama? Tentador, porque no se nota, porque pasa piola, pero la igualdad que uno anda buscando, que andamos buscando, no es una igualdad formal, no es la igualdad ante la ley, que tan característica del siglo XIX, no es una igualdad por asimilación, donde las vidas marginadas se asimilan a la vida hegemónica, sino que es una igualdad en clave de autodeterminación. Es una igualdad en clave de no dominación. Es una igualdad donde la libertad que le viene de correlato es una libertad en clave de autonomía. Eso no existe. Estoy siendo provocador porque más o menos sí existe, pero no existe. Porque las lógicas con las cuales nosotros pensamos sistemáticamente las relaciones sociales, políticas, familiares, afectivas, laborales, sexuales, deportivas, etcétera, están condicionadas por una determinada preconcepción del hombre. Sí, del hombre. La primera Declaración Universal de Derechos Universales es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sesgo de género muy evidente, pero además en el ciudadano hay ciertas características de clase que establecen un umbral para el acceso a la ciudadanía. Bueno, eso todavía está vigente. Por eso el problema es tan profundo. Por eso no se resuelve solamente con un cambio en la Constitución, se resuelve con cambios en nuestras prácticas de vida. Se resuelve entendiendo que la Constitución no es solamente la forma jurídica del poder en el Estado, que ya se encargará la gente que maneja eso de que la UA funcione bien, sino que es la forma jurídica del poder acá, en sociedad, en las personas. Relaciones de poder que atraviesan nuestra existencia, nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestros trabajos, ¿verdad? Y esa forma de existencia están en la Constitución. Por eso vale la pena que yo esté aquí. Pues, claro. Por eso vale la pena hablar de la Constitución. Por eso vale la pena entender el proceso constituyente en clave constituyente. Porque esas formas jurídicas de regulación del ejercicio del poder en la sociedad, en el pueblo, se llaman derechos fundamentales. Y todas las demandas que han alimentado este estallido social de los últimos 30 años son demandas vehiculizadas en derechos fundamentales. Educación, salud, seguridad social, igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria, agua, zonas de sacrificio, sindicato. Y son justos, casualmente, son justos los derechos que necesitamos las personas que trabajamos para vivir, que sean suficientemente garantizados. Son los derechos de las clases trabajadoras. Justo. Y durante 30 años esos derechos han sido reivindicados y no nos han escuchado. Tuvo que pasar lo que ha pasado en las últimas 4 semanas, que es muy triste, pero muy esperanzador al mismo tiempo, para que nos escucharan. Y la escucha todavía es parcial, la escucha todavía es sesgada,
todavía hay muchos palitos en el camino que hay que tratar de no pisar, y por eso esto es clave, que nos juntemos, que conversemos y que confiemos también entre nosotros. No necesitamos expertos que nos vengan a decir cómo ejercemos nuestros derechos fundamentales. Yo eso he tratado de decirlo con mucha insistencia. Nosotros ejercemos derechos fundamentales porque somos personas. El neoliberalismo empezó en Chile. ¿Ah? Eso es así, es históricamente así, ¿cierto? Empieza con la llegada de Sergio de Castro al Ministerio de Economía y con la llegada del mismo Sergio de Castro al Ministerio de Hacienda, el año 74 y 75 respectivamente, antes de Margaret Thatcher, antes de Ronald Reagan. Esto empezó aquí, ¿cómo olvidarlo? Esto empezó aquí, ¿ya? Puede terminar aquí. Y lo digo súper en serio. Puede terminar aquí. Hay mucha gente mirando, hay muchos pueblos mirando, hay muchos países mirando. Y para entender lo que quiero decir, voy a graficarlo de una manera poco académica, pero yo creo que es fácil. Nosotros hasta el 17 de octubre estábamos parados en la mierda. Teníamos los dos pies en la mierda. Así. Con represión, con hegemonía, con neoliberalismo, con una mercantilización radical de la vida, de nuestros cuerpos, de nuestras familias, bueno, en fin. Algo pasó, que nos fueron 30 pesos, algo pasó el 18 de octubre, que sacamos un pie de la mierda, nos dimos cuenta de que la agua estaba de onda, y claro, el problema entre comillas, la parte oscura de la historia, es que lo empezamos a sacudir el pie, ¿cierto? Y empezó a salpicar mierda para todos lados. Claro, tortura, muerte, nos dimos cuenta que el nunca más de la Fuerza Armada era falso, ¿verdad? Ha sido complicado. Pero ahora tenemos conciencia de que hay un pie que está en el aire, el otro sigue en la mierda, pero hay un pie que está en el aire. Entonces el desafío ahora, y eso es lo relevante de entender esto en clave constituyente, porque hay una decisión que tomar que nos va a constituir como sujetos políticos. La clave ahora es ver, bueno, ¿para dónde tiramos el pie? ¿Qué pasos damos? Y es un paso complejo porque no hay terreno firme al otro lado de la mierda. ¿Qué significa que no hay terreno firme? Significa que el estado de bienestar no es alternativa. El estado de bienestar tradicional europeo tiene 3 grandes problemas. Podemos acumular más, pero por lo menos 3. 1, fue compatible con el patriarcado. 2, fue compatible con el extractivismo de los recursos naturales. Y 3, no logró resistir la crisis del capital, ninguna crisis del capital, pero particularmente la última. No lo ha logrado resistir. Los derechos sociales tan bacanes del estado de bienestar colapsaron. Y los recortes fiscales, lo primero que hicieron fue meternos la mano a nuestros bolsillos. Bueno, no a nosotros, pero a la gente que vive en esos países. Por lo tanto, esa no es una alternativa. Tampoco es alternativa pensar en el Chile previo al 73. Ese era otro país, con otras lógicas, con otras sociedades, con otras identidades visibles también, ¿verdad? Con otras relaciones políticas, con otras estructuras de poder. Entonces uno dice, bueno, ¿entonces qué hacemos? Estamos condenados a vivir así como de estos pájaros que viven con una pata en el aire, y la otra en la mierda. ¿Qué hacemos? Y yo lo que he estado tratando de conversar, de procesar, ¿verdad? Y por eso para mí es tan importante estar acá también, porque como teórico, para mí es importante entender lo que está pasando y este espacio para mí es muy relevante. La pregunta es, bueno, si tenemos un pie en la mierda y el otro en el aire, si tenemos conciencia que queremos salir de aquí y no sabemos para dónde va el segundo paso, o el primero, lo que sea, la pregunta es, ¿tenemos herramientas, hay elementos dando vuelta por ahí, hay pilares teóricos presentes en la sociedad, valóricos, éticos, presentes en la sociedad que nos permitan pavimentar un poquitito el terreno donde vamos a dar el pie, ese paso? Yo creo que sí. Yo creo que hay elementos disponibles. De hecho, yo creo que hay 5 elementos disponibles. Ni siquiera uno, así como para agarrarnos de una tabla de salvación. Hay elementos a partir de los cuales podemos construir nuestro camino de salida de la mierda neoliberal en la que estamos. Yo creo que son 5 elementos, en un orden cualquiera. Primero, feminismo. O sea, la forma de entender el mundo en clave feminista no tiene nada que ver con lo que veníamos haciendo en los últimos 300 años o 7000 años, según como queramos contar. Pero hay una forma de ver el mundo ahí que es distinta, que es radicalmente distinta a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Feminismo. 2, ecologismo.
En el ecologismo también hay bases y pilares éticos, valóricos que podemos ir a mirar con humildad, ¿verdad? Entre otras cosas porque lo que estamos haciendo hasta ahora se está piteando el planeta, básicamente. Entonces no podemos seguir haciendo esto. Entonces, feminismo, ecologismo. 3, pueblos originarios. Es sumamente sintomático ver que las únicas 2 alternativas que el Estado de Chile tiene para relacionarse con el pueblo mapuche son violencia y derechos humanos. Derechos humanos en general, porque quiero hacer el siguiente punto, para que se entienda en qué sentido estamos llenos de sesgos y de palitos que podemos pisar sin darnos cuenta. En materia de derechos humanos, genéricamente, el Estado se vincula con el pueblo mapuche desde el derecho de propiedad, como si el problema sobre la tierra fuera propietario. Hablarle al pueblo mapuche en términos propietarios sobre la tierra es hablar en el vacío, porque es otra cosmovisión. La tierra forma parte de la vida, no es algo apropiable, ¿verdad? No es algo apropiable, es como el agua de la tierra. El agua de la tierra es como la sangre de nuestra madre. ¿Quién podría hacer negocios con la sangre de nuestra madre? Piñera. Entonces ahí hay 3 elementos. Sí, ahí hay 3 elementos importantes. 4. La reivindicación de lo común como alternativa a ese eje falso que nos pone el pensamiento hegemónico, como si la discusión pública o política estuviera en una línea donde los polos son Estado y mercado. Esa dicotomía es artificial. Hay alternativas, y hay alternativas porque existen alternativas, hay comunidades políticas que están protagonizando prácticas sociales que están fuera de la dicotomía de Estado-mercado. Vamos a mirar qué es lo que está pasando ahí. Aprendamos de la forma en que nosotras mismas hemos reaccionado a estas 4 semanas de opresión y de represión. ¿Cómo hemos reaccionado? Porque no solamente nos hemos juntado en las calles, nos hemos juntado aquí, hemos hecho cabildo, nos hemos visto, hemos recuperado, exactamente, nos hemos abrazado, hemos recuperado una confianza en el cuerpo de al lado que no teníamos. Cabros regalando agua en la plaza, bueno, en fin. Hay una dimensión de lo común ahí que es importante, porque detrás de esas prácticas políticas hay esperanzas que no se juegan en el eje Estado-mercado. Porque en el eje Estado-mercado gente como nosotros no tiene nada que hacer. Pues yo nunca voy a ser dueño de una AFP, por ejemplo. El quinto elemento está directamente vinculado con aquello que tienen en común las demandas sociales que han sido desoídas en los últimos 30 años. Y está directamente vinculada con la forma en que hemos reaccionado en estas últimas 4 semanas. Una demanda por desconcentración del poder, ¿cierto? Es una demanda contra la acumulación del poder y es una demanda por autogobierno, por autodeterminación. El principio de autodeterminación de los pueblos no se predica solo en los pueblos originarios. Nosotros también somos pueblo. Nosotros también somos titulares del derecho a la autodeterminación. O sea, hay pilares ahí. Y yo creo que es súper interesante, primero, acercarnos como humildemente a lo que está pasando, ¿verdad? Y esto lo digo sobre todo para los profesores y profesoras de derecho, ¿verdad? Constitucionalistas, cientistas políticos. Yo también, que todos venimos con ciertas cargas teóricas preconcebidas, ni siquiera ideológicas, cargas teóricas preconcebidas, que si más Estado, menos Estado, que si parlamentario, presidencial, que si derechos sociales o individuales. Si algún valor tienen estas 4 semanas es el aprendizaje que hay detrás de las prácticas políticas y sociales que hemos protagonizado. Y esas prácticas políticas y sociales nos permiten ver cómo detrás de la demanda por no más AFP no hay una demanda por plata solamente. Hay una demanda por desconcentrar el poder que se ha acumulado en las AFP, que es una forma de acumulación bien particular, esa acumulación por despojo, que es lo mismo que pasa con el agua. El agua, que es un bien público, nos fue despojada, propietarizada y acumulada. Es lo que pasa con el mar. Es lo que pasa con la educación. El sistema educacional es funcional a la acumulación del capital cultural. No es por nada que la élite gobernante sale de 4 colegios y de 2 universidades, y dentro de esas 2 universidades 3 carreras. Eso no es casual, eso es acumulación, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo contra eso es una reivindicación por desconcentrar el poder. En concreto significa
fortalecer la autonomía, la autodeterminación individual, pero especialmente fortalecer los gobiernos locales. No las municipalidades, sino que los gobiernos locales, la autoorganización. Bueno, ahí hay 5 elementos, pucha, cada uno de ellos súper potente, que yo creo que nos dan esperanza para mirar un tiempo de crisis tan complejo y tan duro, donde hemos tenido que enfrentarnos a las violaciones a los derechos humanos nuevamente, pero además en un contexto mundial donde esto también está haciendo crisis. Entonces como que de repente como que nos quedamos sin referentes y chucha, ¿qué hacemos? Estamos en la pasta, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Yo creo que una buena como metáfora o alegoría darnos cuenta de que tenemos un pie en la mierda, efectivamente, pero el otro está en el aire. Y tenemos bases teóricas, tenemos bases valóricas, tenemos personas cerca nuestro que protagonizan hoy día prácticas políticas, prácticas sociales que nosotros podemos mirar para que la decisión que vamos a tomar eventualmente sea efectivamente constituyente. No solamente porque reconfigure el poder que se ejerce en el Estado, sino que principalmente para que reconfigure el poder que se ejerce acá, que es a fin de cuentas lo más importante. El problema con la representación, para cerrar con lo que empezaba, es que nosotras podemos tener normas sin trampas. Podemos tener una constitución sin trampas, sin enclaves autoritarios, sin leyes de amarre, lo podemos hacer. Pero nada garantiza que nuestra voz va a ser representada efectivamente ahí en el espacio donde tiene que ser representada. Lo único que garantiza aquello es esto, es esta forma de organización que hemos tenido espontáneamente para reaccionar al malestar de los últimos 30 años, para reaccionar a la represión del Estado y para reaccionar ante la ceguera de la clase política. Y eso, yo para terminar diría eso, yo creo que hay que ir a mirar con más esperanza, con más ganas, con más confianza esos pilares éticos y valóricos que tenemos disponibles, que tenemos más cerca de lo que creemos, y acercarnos a ellos con humildad. Yo creo que desde ahí vamos a poder construir ese camino de salida de la crisis en la que estamos. Eso, muchas gracias. Francisca, por favor, la palabra es suya. Bueno, soy Pancha, muy agradecida con esto. Después de estas espectaculares intervenciones de Connie, Jaime, todavía hay mucho que decir, eso es importante, pero realmente agradecer ambas reflexiones, sensibilidades. Quisiera partir desde cuál es la perspectiva en que nos situamos y quiero reivindicar un término que la esposa de nuestro actual presidente reivindicó. Somos las y los alienígenas. O sea, yo creo que de verdad es la perspectiva de donde nos tenemos que situar. Y acá creo que la ficción siempre es un lugar desde donde poder posicionarnos y pensar. Hay una gran película sudafricana que se llama La Zona 9. Por favor, véanla, realmente tremenda. Cuando llega una supuesta invasión alienígena, además, Sudáfrica, imagínense, la representación del apartheid y de la consolidación de todas las políticas raciales. Si Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, Sudáfrica es el laboratorio del racismo contemporáneo, sin duda. Y estos alienígenas se les crea una suerte de gueto, de población, de villa, como le quieran llamar, en las afueras de la capital. Y empieza a generarse una serie de redes de corrupción, de tortura, de violencia, de violación, donde la única escapatoria era volver a su planeta. No les cuento, pero realmente si queremos entender, por ejemplo, un elemento como el tema de los saqueos, la presencia de los flaites, que a mí profundamente me molesta cuando se le despolitiza una situación de muestra de una violencia estructural. Esta película lo grafica. ¿Cuál es la posibilidad entonces de salida? Y acá les recomiendo un libro. Una escritora, Ursula Le Guin, escribió un libro espectacular que se llama Los Desposeídos. Trata, imagínense el sueño, a los capitalistas los dejamos en la tierra y grupos más vinculados al anarquismo nos vamos a un planeta donde podemos crear una nueva sociedad y un nuevo mundo. De eso trata el libro Los Desposeídos. Todos los desposeídos, las desposeídas nos organizamos y nos vamos a otro planeta.
¿Cuál es la complejidad? La raja, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo construimos esa sociedad? ¿Cómo surgen temas de individualismo? ¿Cómo surge el tema de la jerarquía? ¿Cómo surgen los egos? ¿Cómo surge la cotidianidad de cómo, por ejemplo, pensamos la crianza comunitaria de nuestras hijas e hijos? ¿Cómo vivimos la diversidad, las diferencias sexuales? Y ese libro es maravilloso porque no le estoy diciendo que dé soluciones, pero se hace cargo de las gran complicaciones que se nos aquejan en este momento. Entonces, ¿cuál es el problema de las disidencias y todos nosotros acá? Es que por una parte tenemos que pensar una nueva constitución, proponer nuestra propia forma de llenar la asamblea constituyente, pero por otra parte también nos tenemos que hacer cargo de nuestras vidas, de la cotidianidad, del sentido común. Y para variar, las mujeres nuevamente con esa sobrecarga. Vengo de una exposición anterior y dije, si a nosotras nos ha tocado el trabajo productivo, reproductivo, ahora tenemos que pensarnos desde el feminismo, tenemos que plantear la constitución y tenemos que pelearnos además con mismos sectores de izquierda que supuestamente son críticos y tampoco nos están escuchando. O sea, nuevamente el lugar de la equeca, caja y bolsa. Y yo siento que esa es en el fondo de donde estamos. Estamos las alienígenas y las equecas. Creo que ese es el lugar que tenemos que asumir y eso nos deja, bueno, la ansiedad, el sueño. Otro elemento que también lo dije la vez anterior, pero que encuentro gráfica también este proceso y tanto Connie y Jaime lo retratan. No era depresión, era capitalismo. O sea, realmente encuentro que es la clave. Voy a dar un dato, todavía no hay datos duros de una amiga que trabaja en política pública de salud. En octubre disminuyeron drásticamente los suicidios de adolescentes en Chile. O sea, estamos diciendo que sí, lo que pasa es que están tratando de construir, las estadísticas son complejas. Hay estadísticas, pero en septiembre, octubre es el pic, primavera, adolescente, de suicidio, y han estado haciendo investigaciones ahora con estadísticas que están disminuyendo. Podríamos decir, bueno, obviamente hay un desastre en términos de las políticas sociales que es difícil en el acontecer, pero algo puede decir también lo que está sucediendo, que más allá de haber un caos, yo veo todo lo contrario, contención. O sea, conocimos a la vecina, al vecino, a la vieja que tiene dificultades para movilizarse, al niño que de repente tiene la angustia con lo que está aconteciendo. En muchos casos pasamos de ese compañero y compañera a vecina y vecino, que muchas veces es un lenguaje más amigable y que también nos vamos encontrando con distintas realidades. Y nos quieren mostrar que estamos en situaciones de angustia y yo siento que es todo lo contrario. Nuestra angustia está más bien dada por la estructura, por la invisibilización y por las malas jugadas que muchas veces sentimos que nos pasan, pero en la cotidianidad es como nunca hemos tenido contención. ¿Cuál es el contexto? Yo creo que ambos lo dicen, pero no hay que olvidar, la violencia y la precariedad ha sido estructural. Estoy absolutamente de acuerdo con la figura de Fuera Piñera. Ojo ahí, si renuncia a institución, lo que sea. Es una justicia simbólica reparatoria. Me da lo mismo. En algún momento decíamos, bueno, pero Chadwick, bueno, después el presidente del Senado, ¿qué llamamos elecciones? Necesitamos justicia simbólica reparatoria. O sea, y voy a decir lo contrario, cuando no hay justicia. Que se llame convención constitucional, me da lo mismo que parezca asamblea constituyente. Es una injusticia en el plano de lo simbólico, porque nuevamente nos quitan la posibilidad de instalar las palabras, los términos que nosotras y nosotros queremos colocar. Y esto es la disputa de las palabras, sobre todo ustedes que están en el ámbito del arte y la cultura, tenemos que disputar si ni siquiera eso nos da la posibilidad. ¿Por qué digo reestructural? Porque hay una responsabilidad política de la clase política, tanto de la nueva mayoría de la concertación, y que siento que había una suerte de política, literalmente de blanqueamiento de ese elemento. Yo no voy a olvidar que las sanitarias se privatizaron con Frey y con Lagos. Yo no voy a olvidar que el primer gran proyecto extractivista en la era de la democracia fue Endesa, apoyado nuevamente por la concertación. Yo no voy a olvidar la cantidad de lamien que han sido asesinados en este contexto y que en el 2016 tengamos una lamien, Macarena Valdés, asesinada por una transnacional. O sea, quiero decir que hay un tema estructural que hace que nosotras desconfiemos plenamente de esa clase política instalada, que además muchas veces veranean juntas y juntos. Son amigas, se casan entre ellos. O sea, algo pasa. Yo debo confesar, yo tengo todo mi amor y respeto por Boric, pero hablar con Kast y abrazarle y sonreír me parte el corazón.
Lo siento, no podemos. La justicia simbólica es demasiado potente. Exactamente. No es la forma, porque a mí lo que me pasa es que justamente toda una era tan potente de estudiantes que fueron súper emblemáticos, nada que decir, se pierde la potencia en la forma, en el gesto. Es demasiado, por eso hay que hacerle rápidamente un taller importante respecto a la cualidad política, lo performativo. Lo necesitan, porque realmente, como también el no uso de la corbata, que espectacular cuando acá a nuestro colega están, o sea, son esos gestos que creo que son demasiado relevantes y que están hablando de que esto es una crisis, no solo institucional, pero ojo, también es institucional, sino una forma de vida que hemos instalado durante décadas, años. Y además, ¿por qué digo esto? Porque vamos a entrar inmediatamente a una contradicción. Porque por una parte tenemos que disputar un territorio institucional, que es la Constitución, pero nunca olvidar que la Constitución se basó en un contrato histórico de pueblos oprimiendo a otros pueblos y a otros sectores. Hay un texto muy importante, yo además de Movimiento del Agua, feminista, soy profesora, antropóloga, entonces me sale, hago las articulaciones, se llama El contrato sexual de Carol Patman. Cómo la Constitución, cómo los contratos se basan sobre la explotación de las mujeres, la invisibilización de negros, esclavos, indígenas, niños, niñas, pobres. O sea, pensar el acto constituyente institucional fue de hombres capitalistas, propietarios, letrados, blancos, adultos, etcétera, etcétera, heterosexual, y así un sinfín de listas. Entonces, es raro, pero eso no implica que no estemos en la disputa. Es raro que disputemos a lo que ha consolidado el mismo modelo que queremos derrumbar, pero a la vez también dásenos parte. Hay un movimiento que yo tengo mucho respeto que se llama Movimiento Pobladoras y Pobladores en Lucha, MPL, que de hecho estuvieron hace pocos días en Lo Hermía resistiendo, y ellos siempre hacen esta reflexión, que es compleja y que de repente la izquierda más clásica o estaba en un lugar o en otro. Ellos decían, nuestra pelea es contra el Estado, desde el Estado, con el Estado y fuera del Estado. O sea, es la posibilidad, decían, nosotros con el Estado vamos y no tomamos servicio. Pelea fuera desde el contra el Estado. Queremos soberanía popular, territorial, pensarnos pobladores y pobladeros, otra forma de generar construcción del espacio público. Entonces dicen, nosotros no nos vamos a restar de una arista y la otra. Tenemos claridad que el mismo Estado que nos ha oprimido y que nos ha reducido a un espacio indigno es el espacio que vamos a disputar. Pero ahí no acaba la construcción de nuestro horizonte político, sino la construcción de la cotidianidad. Nuevamente, más pega. O sea que... yo encuentro espectacular a la derecha o la izquierda más institucionales porque tienen un ramo del trabajo. A nosotras nos tocan todas estas dimensionalidades de elementos. Entonces, frente a eso, ¿desde dónde nos situamos? Obviamente, desde esta violencia estructural, que es importante. La violación a los derechos humanos no pasó hace un mes. Hay pueblos que históricamente, desde la Constitución del Estado, lo habitan. Los pueblos originarios, afrodescendientes, etcétera. La violencia política sexual ha sido imperante y estuvo fuertemente instalada en la dictadura. Ojo, hoy se instala con algo aún más complejo, hombres y disidencias sexuales, como un ejercicio del poder sobre los cuerpos. Entonces, por una parte, nuevamente otra complejidad, visibilizar que estamos absolutamente en un estado de opresión en este mes, pero sin dejar de lado que hemos habitado ese estado constantemente y que hoy se concentró y se visibilizó. Muchas también de comunidad mapuche dicen de manera triste quizá o crítica, lo que está viviendo el pueblo chileno es lo que hemos vivido históricamente. Hoy se visibiliza, no es un lugar ajena y ajeno para nosotras. Entonces es muy potente señalar eso y nos genera la necesidad imperiosa de hacer estas lecturas. ¿Cuáles son los caminos? Ya lo señalé anteriormente, me repito, pero creo importante. El primer paso para lo constituyente es lo destituyente. Entonces, ¿qué es lo destituyente? Destituir la forma y el horizonte político que ha estado presente. Más allá de que estemos o no de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, parto, con lo que sucedió hoy día en la madrugada, la forma política me recordó todo lo que no quiero. 4 paredes, la mayoría hombres, pero era todo lo que yo no quiero. O sea, es que eso es lo tremendo. Entonces, el proceso destituyente
está vinculado a lo que estamos viviendo en la calle, en los barrios, en la organización de la asamblea autoconvocada. Pero parece que la destitución de esta clase política instaurada va a ser muy difícil. ¿Por qué? 50 y 50 hay una propuesta. Ojalá, bueno, y ahora vamos a tener que además predicar nuestra apuesta a una asamblea constituyente. Pero además hay otro elemento que me preocupa aún más que eso de la propuesta, es que sea un año el que no puedan acceder a cargos públicos y la forma de plebiscito. O sea, seamos honestas, el poder y la concentración y la acumulación de poder también están en las figuras plebiscitarias. O sea, no podemos ser ingenuos de la manera, hoy más que nunca forma y fondo están absolutamente interrelacionados. Se ve como un ejercicio democrático, sin duda que votar por lo que yo decido, por cómo quiero construir, es democrático. Pero cuando hay otros sectores que tienen concentrado absolutamente la performance de la representatividad a través de los medios de comunicación y también a nivel económico, se vuelve inmediatamente una empresa desigual. Y después, además de un año, claro, ¿cuántos pueden de partidos políticos o institucionalidad que estamos criticando? Un año, que casi lo que podría durar un proceso constituyente, después retorna. No me parece justo. Y creo que también ese es otro elemento, la justicia. Y de hecho, mi sensación en las calles es que tampoco la gente está debatiendo tanto esto. En la calle la gente sigue molesta porque más allá de este debate, todo el horizonte de lo que criticamos sigue estando absolutamente vigente. ¿Se acuerdan las barbaridades? Hacer bingo, levantarse temprano, completada, ¿qué más? Las flores, ¿qué culpa tienen las vacas? No, esa yo nunca lo voy a olvidar, con lo de la leche, ¿no se acuerdan? O sea, quiero decir que es una burla. Muchas veces yo ya ni me acuerdo del listado, pero eso lo hicimos carne. Entonces, el proceso destituyente requiere de gestos simbólicos potentes. Y más allá de estar o no de acuerdo si renuncia Piñera o no, se tiene que ir. O sea, yo en eso lo hemos discutido harto entre nosotras. Ahí hay un gesto de destitución, aunque sea simbólica. Segundo momento, lo constituyente. Y la CONI y también Jaime fueron muy explícitos. La asamblea autoconvocada y los cabildos ya son procesos de constitución de otros horizontes políticos. Pero además, en articulación, también, y eso yo creo que es importante, esta suerte de alzamiento, insurrección, crisis, como le queramos llamar, estallido, también tiene dos dimensiones. La dimensión más potente es el sentido común, sin duda, la espontaneidad. Pero no nos olvidemos que proyectos y programas políticos, muchos movimientos sociales los tenemos hace décadas y desde siempre, como el pueblo mapuche. O sea, no es que ahora, como feministas, estuvimos un año trabajando en el programa feminista, un año. Yo soy parte del Movimiento del Agua y en el 2013 tenemos la propuesta de Asamblea Constituyente Plurinacional, en que nuestra primera medida es, ojo, derogar el Código de Agua. Nosotros no estamos por la reforma al Código de Agua. Queremos que la naturaleza sea considerada sujeta de derecho. El mundo mapuche tiene la categoría de Itrofin Monguén, que es un buen vivir vinculado con la biodiversidad. Yo siempre cuento, tuve la suerte de hacer un taller de justicia hídrica en comunidades quechua, y en las comunidades las plantas y los animales tenían representación política con comuneros que representaban los intereses de esas plantas. Entonces, cuando hay una cuenca, se organizaba para la gestión del agua, de los flujos del agua, se garantizaban esos sectores. Estamos hablando de otros horizontes, de otra forma de entender el mundo, pero además que existen. Entonces la Asamblea Constituyente se nos convierte en un horizonte, pero ya estamos constituyéndonos políticamente en estos espacios. Entonces, destitución, proceso constituyente, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, es un proceso donde yo más recalco, y lo hemos hablado entre nosotras, es el proceso y no el fin. Porque también, si generamos toda nuestra expectativa en el cambio constitucional, si ustedes me preguntan, el poder de lo constituyente, de pensarnos la otra sociedad, es la fortaleza. El documento quizás nos guste, quizás no, pero después de eso viene la disputa real de la transformación. Bueno, ahora vienen las preguntas. Vamos a dar paso a nuestra querida y máxima Nona Fernández. Aló, sí. Hemos intentado organizar las preguntas para no repetirlas una y otra. El primer eje de conversación que yo creo que debiéramos tener, que ya se partió conversando aquí, se agradece, orgánicamente ya lo estamos conversando, es este acuerdo que se nos está proponiendo, ¿cierto? La terrorífica imagen que vimos ayer en la madrugada, creo que tenemos que enfocar mirada, tenemos que leer debajo del agua, tenemos que ser suspicaces, tenemos que entender con quién estamos dialogando, quiénes son las personas que nos están proponiendo
y no comprarnos tan rápidamente, tan fácilmente, todo lo que suene a paz y acuerdo. Porque tenemos que también entender hasta dónde queremos llegar. Es una oportunidad histórica y si la soltamos y nos bajamos los pantalones ahora, ya cagamos. Es así de simple. Entonces yo quiero darle primero prioridad a todas las dudas que tenemos en relación a este acuerdo que se nos está proponiendo para poder tener herramientas para propagar aquí la lucidez y el punto de vista más claro para poder dialogar. La primera pregunta, ¿cuál es la posición de cada uno de ustedes sobre este acuerdo? Ya algo lo vimos. Sobre la misma pregunta podríamos agregar que nos expliquen y ahonden, según su punto de vista, sobre el sistema de elección de los constituyentes en este acuerdo planteado por el Congreso. ¿Cómo la ciudadanía que no se identifica con los partidos políticos puede realmente tener representatividad en esta asamblea? La otra duda grande es duda sobre los 2/3 en los que se plantea. ¿Qué pasa si no hay acuerdos con 2/3 en cierta materia? ¿Cuáles son las opiniones de ustedes al respecto? Y bueno, aquí hay una pregunta que es más simbólica y ya la Francisca estaba hablando al respecto. ¿Debiésemos pelear por un cambio de nombre? El que quiera pueda partir. Hay una pregunta de fondo que es previa, ¿no? Y creo que tenemos que formularla y tratar de responderla con honestidad. ¿Cuánto tiempo tenemos para seguir presionando? ¿Cuánto margen nos queda? Porque más presión significa arriesgar más. Y arriesgar más significa, muerte. Y claro, yo no quiero sucumbir ante la amenaza fascista, pero tenemos que ser sinceras. Cuando todos vamos subiendo las apuestas, en última instancia, esto es un tanque contra otro. Y como nosotros no tenemos tanque, no nos va a ir muy bien ahí. ¿Vale? Entonces, como pregunta, pues yo no sé, y es un no sé súper honesto, de verdad. Yo no sé cuánto margen nos queda, o nos quedaba, o nos quedaría para seguir presionando. Eso es lo primero, que es una pregunta honesta. Lo segundo, hay una dimensión de urgencia, hay un sentido de urgencia en muchas de las demandas que no se resuelve con lo que pasó ayer. ¿Ya? Yo creo que es importante también tenerlo presente y explicitarlo encima de la mesa. ¿Por qué? Porque hay decisiones o hay, si ustedes quieren, reformas o lo que sea, que se juegan en el plano de lo constitucional, de lo constituyente, ¿verdad? Y por lo tanto hay que avanzar en ese camino igual, pero hay otras que no. Hay otras que son más urgentes, no sé. Podemos, por ejemplo, empezar a meterle cambio al sistema de AFP antes de la Asamblea Constituyente, antes de la nueva Constitución y antes del nuevo sistema de seguridad social, que paso nos va a demorar 7 años, o no sé, o 5, da lo mismo. El presidente, cuando pone sobre la mesa nueva Constitución, orden público y seguridad social, abre la puerta para que vayamos a pelear qué es lo que significa la agenda social. ¿Qué significa esa agenda? No hemos escuchado nada. Un poco poner ese matiz. O sea, hay una dimensión del conflicto que es constituyente, sí, el acuerdo de ayer se manifiesta sobre esa dimensión, pero quedan varias dimensiones abiertas. Entonces, no se trata aquí de bajar los brazos y nos vamos para la casa, pero tampoco se trata de pensar que todos los problemas se arreglan con nueva constitución, ¿verdad? Eso significa, por lo tanto, tener la conciencia de cuáles son los problemas que no se van a arreglar con nueva constitución y que tienen un sentido de urgencia distinto, o de más inmediato plazo que la Constitución, o de más largo plazo incluso que la Constitución. Y lo otro que yo quiero como poner encima de la mesa, antes de dar mi opinión propiamente tal, es que tomarse en serio todo lo que hemos dicho, incluso lo que dije yo y lo que de alguna manera hemos compartido, de que hay una dimensión de lo constituyente que se remite a nuestras prácticas políticas, sociales, de vida. Si eso es así, eso no lo resuelve una constitución, al menos no íntegramente. Hay una dimensión de aquello en que sí es constitucional, porque hay derechos fundamentales, ¿verdad? Pero hay una dimensión que está abierta, porque no podemos aceptar, yo creo que es inaceptable pensar que todo lo político se juega en el Estado, que todo lo político se juega en la Constitución. Entonces, claro, de la misma manera en que hay un sentido de urgencia respecto de demandas que no se resuelven con una nueva Constitución, hay una dimensión de lo constituyente, que es lo que nos toca protagonizar por el lado de acá del poder, ¿cierto? No la dimensión institucionalizada del poder, sino que la dimensión popular, social, de facto, de lo que sea del poder, que nos toca a nosotras, que nos toca a nosotros. ¿No? Y eso da lo mismo cuál sea el acuerdo. Para esos efectos da lo mismo cuál sea el acuerdo.
porque el acuerdo solo va a tener efectos desmovilizadores si nosotras dejamos que nos desmovilicen. Y eso lo quiero decir también súper responsablemente. Y eso significa lo que signifique para cada cual. ¿Significa seguir en la calle? Vale. ¿Significa, qué sé yo, paro? Paro. ¿Significa, qué sé yo, cabildo abierto permanente? Para que no queramos... Porque la derecha nos ha dicho mucho que la Constitución no es una bala de plata que solucione todos nuestros problemas. Vale. Entonces ahora cobremos la palabra. Eso es verdad. Por lo tanto, hay otros problemas que quedan pendientes y hay que seguir avanzando. Ahora, sobre el acuerdo propiamente tal. Primero, hay varias cuestiones que están todavía en el aire, que no se han definido, ¿verdad? Y que van a tener que ser definidas en un proceso democrático donde nuestra movilización es clave. Por eso no nos podemos ir para la casa. ¿Qué cuestiones tienen que ser definidas? Por ejemplo, la Asamblea Constituyente debiera ser paritaria. Eso no está en el acuerdo. Debiera tener escaños reservados para los pueblos originarios. Eso no está en el acuerdo. Debiéramos empezar a hablar de criterios de representación territorial. Eso tampoco está en el acuerdo. Debiéramos explicitar la posibilidad de que si el criterio de configuración de la constituyente va a ser proporcional, debiéramos explicitar desde ya la posibilidad de que se presenten listas independientes. Ojalá una lista independiente fuera de los partidos políticos para que todos vayamos a votar ahí, ¿verdad? Con un par de figuras sociales relevantes arriba que arrastren votos para abajo, bueno, en fin. Pero eso hay que pelearlo. Porque no está determinado, no está cerrado, ¿verdad? No está cerrado. Yo creo que nos la hicieron cambiándonos el nombre, efectivamente, nos dieron cagando un poquito, pero no tanto, porque, claro, perdemos el nombre, pero es cosa de nosotros que le sigamos llamando Asamblea Constituyente a algo que es Asamblea Constituyente. Donde me quiero detener un segundo, yo quisiera, sí, ya, es lo de los 2/3. Porque es la parte del acuerdo que parece más tramposa. Los 2/3 de la Constitución del 80 tenían por finalidad garantizar que con 1/3 de los votos se podía proteger el proyecto político de la dictadura. De modo tal de que perdiendo una votación con 1/3 ganabas, porque estabas teniendo una discusión sobre la base de un texto jurídico vigente que no podías reformar si no tenías 2/3 en contra. Por lo tanto, perdiendo con 1/3, en realidad ganabas, porque ganabas proteger la Constitución. Esa trampa, además, es especialmente funcional para aquello en un régimen binominal, en un sistema binominal. Bueno, y esto que voy a decir a continuación siempre puede funcionar mal, obviamente, y por eso es importante que estemos encima. En la Constituyente hay dos características que ya no van a estar presentes. Uno, no hay binominal, por lo tanto es más difícil que opere el 2/3 como trampa. Pero además la discusión se va a verificar en lo que se ha llamado desde una hoja en blanco. ¿Qué es lo que significa que la discusión se dé en una hoja en blanco? Significa que si 1/3 pierde en algo, pierde. No se lleva la pelota para la casa, porque no hay pelota, porque la hoja está en blanco. Entonces, si pierdes con 1/3, pierdes. Entonces, no es una capacidad de veto propiamente tal. Lo que podría generar, insisto, esto siempre puede salir mal, lo que podría generar los 2/3 es que al incrementar el piso para que ciertas materias entren en la Constitución, podríamos generar las condiciones para que la Constitución sea un piso compartido, no un piso mínimo, porque hoy día hay piso mínimo. Lo que pasa es que es muy penca, porque es mercantilizado, porque es neoliberal, bueno, etc. Podría generar las condiciones para tener un piso compartido, de modo tal de que todas aquellas instituciones complejas, polémicas, neoliberales o muy socialistas, lo que sea, no van a entrar en la Constitución. Y eso no es malo, porque lo que no entre en la Constitución va a quedar entregada a la política ordinaria del Parlamento. Si las cosas funcionan bien, esto va a generar desconstitucionalizar la política y va a fortalecer al Parlamento, va a fortalecer la representación y en la medida que tengamos claro que estamos pidiendo desconcentración del poder, ¿verdad?, derechos individuales, etc. Entonces podría generar el inverso contrario, o sea, el efecto contrario, porque no hay binominal, porque no hay Constitución del 80. Es una hoja en blanco en un régimen proporcional. Entonces, si tú, por ejemplo, pensamos en el principio de subsidiariedad. Si la UDI quiere poner el principio de subsidiariedad en la Constitución, necesita 2/3. Los necesita. Pero si hoy día quisiéramos sacar el principio de subsidiariedad de la Constitución, a la UDI le basta 1/3. ¿Se entiende? Porque el efecto es exactamente al revés. Es el mismo número. Por eso es como raro. Yo no dice, chucha, me están cagando, no me están cagando. Porque es el mismo número.
pero dadas las condiciones políticas a partir de las cuales ese quórum opera, el efecto que genera es distinto, porque no cierra la discusión. Los 2/3 de la Constitución del 80 lo que hace es que impide la discusión, petrifica las decisiones de la dictadura, la cierra, la clausura, de modo tal de que el que pierde con 1/3 en realidad gana. Pero cuando los 2/3 son la barrera de entrada en la Constitución, en realidad tú lo que estás haciendo es abriendo la discusión. Claro, lo que pasa es que hay temas que no se van a poder discutir en la constituyente, pero se van a discutir en el legislador, con quórum simple. El mismo principio de subsidiariedad. Por ejemplo, si no nos ponemos de acuerdo en cuál es el papel del Estado en el desarrollo de la actividad económica, entonces no hay definición en la Constitución, le entregaremos la competencia al legislador para que después la ley determine cómo el Estado puede hacer la actividad económica. Y claro, eso va a funcionar bien en la medida que la representación política mejore. ¿Cachai? Por eso es tan importante entender que sea cual sea el efecto del acuerdo, lo que no puede pasar es que nos desmovilicemos. Porque así como la Constitución no es la solución a todos nuestros problemas, este acuerdo tampoco es la solución a todos nuestros problemas. Dadas las condiciones políticas, es un buen acuerdo. No es lo ideal para mí, yo no lo habría firmado. Yo habría a lo mejor empujado un poquito más, no sé, pero no sé si estábamos en condiciones de empujar un poquito más. Y lo digo súper honestamente. Por favor. Ya. Bueno, lo bueno de acá es que como uno habla de movimientos, de organizaciones, puede ser más rupturista, porque yo también entiendo la complejidad de pensarlo desde adentro. Pero claro, yo creo que vuelvo con las cargas simbólicas de que a mi modo de ver, la transición nos instauró dos conceptos, por lo menos y en la medida de lo posible. Y realmente estamos cansadas de eso, o sea, es terrible. Yo entiendo también la complejidad, me imagino cómo haber sido anoche, hoy día a la madrugada, discutiendo. No es el lugar que me interesa estar. Y yo creo que a muchas y a muchos le pasa exactamente lo mismo, pero justamente al no estar desde ese lugar tenemos la posibilidad de esta mirada crítica. O sea, el por lo menos y en la medida de lo posible fue lo que hizo reventar 46 años después esto que estamos evitando acá, porque desgraciadamente la figura de nuevo pacto social nos recuerda el pacto de la democracia pactada, en que justamente son las distintas aristas de lo que fuimos enumerando y lo que fue explotando y desbordando hasta el final. Y eso no elude nuestras propias responsabilidades. No quiero tampoco dejarlo exclusivamente en la clase política. Nosotras también habitamos de esos privilegios, sin duda. Todas y todos, por lo menos que estamos acá, obviamente en grados muy diferenciados. Convención constitucional, ¿qué les pasa? Bueno, es un problema además a los chilenses, modelo gringo. O sea, hasta para eso no podemos dar otras nominaciones más que nuestro impronta yanqui. Yo que estoy vinculada a la lucha socioambiental, la nominación convención es la palabra clásica de encuentro de organismos privados y empresas extractivas para seguir oprimiéndonos. O sea, de verdad, la convención de aquí, la convención de allá, o sea, qué mala figura, más allá que obviamente nosotras podemos llenarles de otro contenido. Pero vuelvo a insistir, es demasiado importante estos términos, estos lenguajes, porque nos recuerdan la memoria afectiva de nuestro cuerpo. Es como, convención, pacto, como que ni siquiera uno la piensa tanto, es como una cosa que reacciona con la piel. Es así. Respecto al 2/3 quórum, no, es que nos recuerda lo que acabamos de señalar, sin duda, y es muy importante el análisis que hace Jaime, que tiene que ver con los contextos donde se sitúa el 2/3, sin duda la lectura que lo haces tú, yo creo que concordamos. Sin embargo, la lectura que nosotros hacemos respecto a otra dimensión, que es la vinculación minoría-mayoría, no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque la figura de 2/3 sigue situando la definición de nuestros quehaceres con mayorías que en otros países son evangélicos, en otros países los derechos sexuales y reproductivos. Si tuviéramos que hablar sobre aborto e instancia mayoritaria, les aseguro que no tendríamos ni siquiera aborto terapéutico. O sea, es como la construcción también de que la construcción de lo político tampoco parta por la consenso de la mayoría, sino cómo vamos generando realidades, construcciones políticas desde nuestros quehaceres en que se van resguardando esos quehaceres. Entonces, el 2/3 tiene la peligrosidad y la tensión, porque tiene el potencial que, claro, es una hoja en blanco, pero quienes son los electos constituyentes nuevamente nos colocan en una situación que ese 2/3 está en relación a quienes lo van a decidir. Y ya hablamos anteriormente que nos preocupa mucho el mecanismo de cómo van a ser representados. Entonces, si bien ya
Se perdió la pelea de 2/3. Nosotros habíamos hablado de 3/5, que es lo más parecido a 50% más 1. O sea, si ya no está esto, ¿cuál es el territorio de disputa? La forma de elegir los constituyentes. Porque eso va, o sea, pensando en la disputa, porque les vuelvo a insistir, quedamos tan en shock que hasta el momento no estamos pensando en disputas, sino en solo destituir y destrucción, y que quemarlo todo. Es como nuestra sensación que estamos habitando. Entonces, creo que es muy importante nuevamente pensar los mecanismos de resolución, porque si ustedes me dicen que qué cosas que quedan vacías, el mecanismo de resolución, va a ser nuevamente el Parlamento. O sea, hemos visto en otros espacios, por ejemplo, en Islandia, ojo, prohibieron que hubieran partidos políticos que fueran personas de electos constituyentes. Y segundo, lo que no se lograba consenso, hasta en Bolivia también se votaba. Y acá, ¿qué nos está diciendo? El Parlamento. Entonces, concuerdo absolutamente de que no es un debate sobre la Constitución, es un debate respecto a cómo construimos lo político, la toma de decisiones, donde un tema es la Constitución y ya no está pasando esto, pero después tenemos que hablar de todo lo demás. Y lo importante es que lo estamos hablando. Y además es muy importante dialogar entre nosotros y nosotros, porque vamos escuchando, vamos tomando un nuevo argumento, vamos estudiando, tenemos compañeras en otras partes que están estudiando otros procesos constituyentes. O sea, como soñamos, que entendemos con la categoría, se nos viene la media pega. Pero bueno, ahí que estamos. A mí me gustaría como quizás referirme a estas preguntas desde a lo mejor algo que es bastante como íntimo, pero al mismo tiempo colectivo. Quienes estábamos el año 2006 reivindicando una transformación que quizás no teníamos muchas claridades, porque la única claridad que teníamos era que la LOCE era la ley de Pinochet de la educación. La única claridad que teníamos. Y nos impactaba mucho, porque era como, ¿cómo puede ser posible? Yo que nací en 91, que nací después de la dictadura y lo que me gobierna en mi sistema educativo, una ley de dictadura. Claro, después de unos años me di cuenta que todas las leyes que regían y toda la estructura social en Chile era dictadura. Entonces, a mí la imagen de anoche, que de hecho me parece una falta de respeto enorme y me indigna bastante que haya sido la misma madrugada que asesinaron a Camilo Catrillanca hace un año atrás, haya sido la misma noche en que se dieron el lujo de estar hasta tarde conversando y pactar algo mientras nosotras y nosotros dormíamos. Me parece que nunca podemos olvidar en ese sentido la misma foto parecía que hizo en 2006 Michelle Bachelet con todos los ministros de Educación levantando las manos en la moneda. Como tampoco podemos olvidar la misma fotografía muy similar de Patricio Aylwin con Augusto Pinochet dándose la mano en el año 89. Como tampoco podemos olvidar qué pasó en 2011. Esto no tiene, y ahí hay una cuestión que es muy clave, porque más allá de la autonomía con que cada quien decide en qué destina su fuerza política, en qué destina su tiempo, ese año éramos miles las que estábamos en las calles, no son solamente los que estaban en el Congreso, y aquellos que están hoy día en el Congreso decidieron aquello sin preguntar, sin ser parte de los procesos que continuaban después. Por tanto, la forma en que hoy día se aparece esto es efectivamente, según mi perspectiva y según la perspectiva de mis compañeras, una nueva instalación de un nuevo pacto de impunidad social. Y la impunidad social es más fuerte que la ausencia de juicio y castigo, como yo decía en un principio. Tiene que ver con que hoy día sabemos que sea cual sea la forma del acuerdo, sea técnicamente o no técnicamente quizás conveniente, sabemos que ya saben que nosotros estamos dispuestos a que ante cada caso de revuelta social, ellos van a nuevamente asesinar, van a nuevamente torturar y van a nuevamente violar. Y lo único que se ha realizado durante los últimos 30 años son nuevas formas de terrorismo de Estado, nuevas formas de precarización de la vida. Y ahí me gustaría a mí, que lo más colectivo que puedo hacer ahora es leer una declaración que en este momento están escribiendo mis compañeras. Las feministas decimos, esto no es nuestro acuerdo, no a la impunidad. Este acuerdo salva de su propia crisis a un gobierno criminal que ha gobernado con las manos manchadas con sangre. No permitiremos negociaciones que validen la permanencia de un gobierno que es responsable político de las muertes, mutilaciones, violencia política sexual, torturas, persecución, secuestros y desapariciones. Este acuerdo es un pacto por arriba para seguir reprimiendo y persiguiendo a los pueblos en total impunidad. La Convención Constituyente está lejos de las demandas que hemos exigido en las calles. Es un nuevo Congreso en la medida de los partidos, a la medida de quienes causaron esta crisis y que han administrado la precarización de nuestras vidas. Este acuerdo se cerró a espaldas de los pueblos, entre gallos y a medianoche, entre partidos que no tienen más de un 5% de aprobación. No participaron de esto quienes han protagonizado la movilización de estas jornadas de rebelión. Buscan convertirnos en espectadores una vez más. Ni siquiera se acuerda un mínimo de poner freno a las reformas precarizadoras de este gobierno, por ejemplo el TPP-11, no olvidemos que sigue avanzando.
Nuestro acuerdo se está construyendo en las asambleas, en los cabildos, en las calles y otros espacios que hemos levantado demandas por un cambio inmediato de nuestras condiciones de vida y del futuro. Desde la huelga general feminista del 8 de marzo, nos prometimos no volver nunca más a la segunda fila. Y hoy reafirmamos más que nunca que no dejaremos de ser protagonistas de nuestras vidas y de la sociedad que queramos construir. Nos llamamos a seguir movilizadas, a salir a las calles, organizarnos en las asambleas y en todos los territorios y a defender nuestra propia fuerza y autonomía. Nos hemos encontrado y no nos vamos a soltar nunca más. Que se vaya Piñera, nosotros nos quedamos. Hoy, más que nunca, somos más. Solo agregar como último que quizás más allá de lo que hoy día está ocurriendo a nivel institucional, que sin duda es una forma neoliberal del terrorismo de Estado actual, no nos olvidemos que esta es una crisis capitalista mundial, que lo que aquí se acuerda o no se acuerde tiene todo que ver con lo que se quiere frenar en otros lugares del mundo. Preguntas que nos han hecho muchos compañeros y compañeras de otros países de Latinoamérica, que hoy día a todo esto cuesta mucho informar a quienes están afuera y cuesta mucho informarnos de vuelta, que todas estas crisis que hoy día están aconteciendo a nivel local y a nivel mundial efectivamente tienen que ver con los intentos de salvaguardar crisis que van a venir en un posterior periodo. Nosotras sabemos de que tenemos que estar más organizadas que nunca porque en este momento quizás puede ser que se apacigue un poco la revuelta, pero eso no quiere decir que las asambleas decaigan y no quiere decir que las crisis que vienen vayan a no dejar de ser. Por tanto, en ese momento tenemos que estar más articuladas, tenemos que estar más críticas y más atentas. Y por eso no olvidar nunca que los procesos constituyentes, destituyentes, populares, feministas, ahí cada quien irá buscando sus significantes, son los procesos de los pueblos, independiente a cuáles sean los mecanismos institucionales que hoy día instalen desde los gobiernos de turno en este momento y quienes quieran también seguir quizás como higienizando un poco la crisis política que vive la clase política en su conjunto. Y visibilizar algunos aspectos que quizás no solemos hablar mucho en los espacios públicos, pero no olvidemos que en este momento se está politizando gran parte del pueblo marginal que no había sido parte de la política. Muchas veces se ha menospreciado tan solo como si fuera puro lumpen aquellas y aquellos que están en la calle hoy día manifestándose. Y hoy día estamos viviendo un proceso de debate en las poblaciones que no se había visto antes, no porque no hubiera información, sino porque no había habido la intención de conversar, porque quizás no se decía nada va a cambiar. Hoy día ellos dicen nada tenemos por perder. No nos olvidemos de las mujeres que están en las cárceles hoy día, que también están resistiendo. Hace una semana atrás aproximadamente las compañeras hicieron una declaración pública, lo cual conllevó un castigo inmediato a ellas, estaban aisladas, no sé en este momento en qué situación están. Y no olvidemos que muchas veces las condiciones con las cuales las mujeres están en la cárcel hoy día son justamente condiciones de precarización y violencia. La gran mayoría de las mujeres que están en la cárcel hoy día es por microtráfico ¿para qué? Para alimentar a los hijos y la hija. Y las madres que por supuesto, padres que el Estado ha abandonado hace muchos años. Y no olvidemos también que cualquier proceso que hoy día se ose de transmitir un cambio estructural tiene que necesariamente derribar la AFP. No es cambiar la reforma en una reforma de pensiones, no es una repartija de nuestro dinero, es derribar las AFP. ¿Y eso qué implica? Implica un posicionamiento político de quien sea que gobierna ahora o quien sea que gobierna después. Y para eso implica claramente una tensión, un conflicto también internacional. Y eso, porque ¿dónde están los capitales hoy día en este momento de la AFP? No están en Chile, están afuera. Por tanto, ¿a quiénes les perjudica esto? Les perjudica a los mismos que han gobernado durante los últimos 30 años en Chile, y también no olvidar que Sebastián Piñera es parte de los 100 millonarios del mundo, como también el dueño de esa torre que está por allá, que está esperando todavía y debe sentir solo. Así que eso, y hay una frase que a mí me quedó dando mucha vuelta de la propaganda callejera, que creo que ha sido bastante reconfortante durante este último tiempo, que si bien seguimos quizá nuestras vidas precariamente igual que antes, pero ahora estamos mejor porque antes estábamos mal y no lo sabíamos, y hoy día estamos mal y lo sabemos y lo vamos a cambiar. Eso. Ya, hay una pregunta que está muy interesante. ¿Cómo operan paralelamente los procesos de acusación constitucional a Piñera y la creación de una nueva constitución, pensando en que eventualmente esa nueva constitución estaría firmada por el presidente una vez vista? Uno de los problemas que tiene el acuerdo es que todo el proceso se verifica durante este gobierno. Yo creo que esa es una mala idea. Es una mala idea, entre otras cosas, porque podríamos tener mucho más apoyo, digamos, parlamentario para la constituyente, si la constituyente se elige después de las elecciones parlamentarias. Ahora, por otro lado, elegir la constituyente ahora supone tener más poder político porque están las cosas más frescas, nuestra memoria está más fresca, y debiéramos tener la capacidad de organizarnos mejor. Ahora, el problema efectivamente es pesado porque no hay quórum para sacar a Piñera.
Por lo tanto, salvo que renuncie, Piñera no va a salir. Y por lo tanto, salvo que ocurra algo especial durante estos años, que podamos a lo mejor patear un poco el inicio de algún proceso, qué sé yo, efectivamente la nueva Constitución va a llevar la firma de Piñera. Salvo que algo pase, igual es razonable pensar que algo podría pasar porque los plazos son súper justos. Lo que están proponiendo es abril plebiscito, octubre elecciones de los constituyentes y a partir de ahí 9 meses prorrogarlo por un año. El texto sería sometido a referéndum octubre de 2021. Justo antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2021. Entonces está súper apretado el calendario. Y si algo podemos aprender del proceso constituyente, entre comillas, que impulsó Bachelet, es que con los calendarios apretados esto no funciona. Acuérdense de lo que pasó con el Consejo de Observadores Ciudadanos, que estaba encima de la elección municipal y no funcionó. Y al final quedó cajoneado el proyecto de nueva Constitución. Entonces yo creo que, ese es el proyecto, esa es la propuesta, así está diseñado. Yo creo que una mala idea así como está, porque está demasiado apretado, y es una mala idea que Piñera firme. No solo por lo que significa la violencia simbólica de pasar de las firmas de Pinochet, Lagos, Piñera, sino porque este gobierno no está legitimado para empujar un proceso constituyente y eso es muy complejo. Yo creo que, ojalá pudiéramos empujar un poco. Yo creo que con un año que lo pateemos ya es bastante, porque al menos vamos a tener una elección parlamentaria y presidencial entre medio. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo tengo la sensación que la derecha no es huevona. O sea, no la comparto, pero no es huevona. O sea, alguna sí. Y mi sensación es que lo están dejando bastante solo, porque también quieren volver a gobernar. O sea, nunca hay que olvidar que son sectores políticos que quieren gobernar. Entonces, estoy en la fantasía, que en un momento de soledad y locura, es la locura, Piñera. Algo va a pasar. Yo siento que internamente ellos están viviendo un proceso bastante complejo, que le están quitando piso. Piensen ustedes, nosotros tenemos un régimen ejecutivo y ayer vimos un régimen parlamentario legislativo que me pareciera que estuviéramos en otro tipo de Estado-nación. O sea, ahí hay un gesto interesante que creo que vamos a tener que analizar. Creo en la justicia, no divina de la Pachamama, creo, algo habrá ahí, pero sí dejaría la acusación constitucional tan compleja, pero no podemos olvidar que tenemos mecanismos internacionales que lograron, más allá de la barbaridad, y bueno, siempre hay otras vías muy interesantes como el suicidio de presidentes, ya vimos al lado, nuevamente el Perú, donde se pudo finalmente sancionar a Fujimori por todos los casos de esterilización forzada de las mujeres peruanas, indígenas y campesinas. Yo no sé si vamos a lograr algo ahora, Piñera, pero de verdad, Piñera y Chadwick en algún momento van a tener que enfrentarse a una situación de crímenes de lesa humanidad. La ansiedad nos gustaría que fuese ahora con acusaciones, pero creo que nuestra sabiduría, si hemos esperado tanto, hemos construido tanto, podemos esperar otras figuras que nos permitan un tema como Fujimori o Alan García, que ya vimos lo que aconteció con él cuando ya no se pudo sostener. Entonces yo creo que ahí está la figura importante. Lo último que quizás no tiene que ver con esto, pero nuevamente con el tema de la Constitución. Yo creo que la gran pelea que tenemos que dar ahora también es pensar en estos horizontes posibles y participar, porque nos parece el colmo. O sea, de verdad los movimientos sociales de distintos ámbitos, las feministas, tenemos tanto que decir y de verdad no hay ninguna instancia posible que hemos estado dando propuestas, dando reflexiones. O sea, además ni siquiera es un tema de ego. De verdad yo siento que desde nuestra experiencia podríamos tener conversaciones mucho más profundas y rupturistas con muchos de los que están en el Parlamento que muchas veces no tienen idea de lo que están hablando. O sea, realmente yo creo que hay un ejercicio formativo que lo tenemos distintos sectores porque son nuestras realidades. O sea, también el debate del agua, pero cuando yo digo, oye, pero ustedes no viven en la precariedad, no viven defecando en bolsa de plástico, ni abasteciéndose camiones de aljibe, o sea, hay un sentido común que cruza la vivencia del cuerpo. Entonces yo creo que nuevamente tenemos que volver a ese sentido común. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Francisca de la necesidad de destitución del gobierno actual y eso no tiene que ver solamente con la justicia efectiva que podríamos lograr con el juicio y castigo hacia el gobernante en este momento, Sebastián Piñera, sino también tiene que ver con un ejercicio de poder de los pueblos en este momento que es fundamental que nosotros y nosotros podamos plantear en este momento.
hay muchos aspectos que son cruciales para poder replantearse hoy día lo que significaría justicia en un contexto de revuelta popular, que sin duda hay un punto de inflexión que no vamos a volver hacia atrás. Por ejemplo, hay dos aspectos que tienen que ver como con la estructura misma, que me parece que es fundamental que lo visibilicemos en nuestro proceso de exigencia de destitución, que tienen que ver, uno, con lo de la violencia política sexual, que ya lo mencioné en un principio, pero también hay otro aspecto que creo que es muy fundamental que visibilicemos, que es que en Chile no está tipificada la desaparición forzada. Entonces, muchos de los casos que en estos días han habido violaciones de los derechos humanos ha sido por medio de detenciones express, donde la persona que detenía nunca transita en un lugar de detención, por tanto no hay registro de aquello, y la persona después no puede ejercer su lucha por la justicia. Y en ese sentido, la mayoría de los casos de violaciones también se han dado en ese mismo cariz. Por tanto, ahí la duda que uno tiene, ¿será que los milicos y los pacos tienen una especie de instinto medio como salvajista, o efectivamente hay una institución que educa y adoctrina para que esa sea la forma de dominación? Creo que sí, es una gran pregunta, porque son las dos quizás, porque sabemos que este cuerpo militar masculino siempre ha atacado al cuerpo de las mujeres como una transacción de hierro, o sea, las violaciones, las guerras, las invasiones, la colonización se dio de esa forma, la esclavización también, el blanqueamiento de los pueblos, etcétera. Pero hoy día, ¿cómo lo leemos en este momento y cómo vemos que quien representa, quien expresa aquel poder de facto, no son solamente los milicos y los pacos, sino que es quien gobierna? Por tanto, en ese sentido, creemos que es fundamental como feministas exigir la destitución, pero eso no tiene por qué estar para nosotras bajo un vínculo burocrático institucional para que recién sea factible aquella acusación. Tiene que ser un ejercicio continuo, constante, en donde no validemos nunca que es legítimo su poder y es legítimo su gobierno. Y plebiscitos, procesos de asamblea, esos serán mecanismos que irán siendo propuestos por quienes gobiernan o por el pueblo, pero lo importante es que nunca dejemos de visibilizar que quien gobierna hoy día ya es un dictador. Yo solo quería complementar una cosa de una compañera en común que tenemos con la Connie, que se llama Beatriz, ella torturada en la venda sexy. Ella dice, la Beatriz, nuestra compañera, yo ya no lucho contra la impunidad del Estado, porque no vamos a lograr grandes cambios, sino que luchamos contra la impunidad social. Y eso es lo más importante, yo creo que es eso. Si bien no logremos la destitución, tenemos que simbólicamente, socialmente, lograr que en nuestro imaginario, los pueblos, estemos destituyendo ese tipo de figuras. Así que por Beatriz creemos eso profundamente. Hay una pregunta bastante dirigida a la CONI, que es la siguiente. Aparte de la lucha territorial, ¿cuáles serían los aportes más basales que como feministas podríamos aportar y o luchar dentro del proceso de esta nueva Constitución? Lo que nosotras, por lo menos con las compañeras con las que más yo me vinculo más inmediatamente, de manera más cercana, hemos como configurado al menos como 3 aspectos que creemos que desde el feminismo y el territorio en el centro tenemos que articular en nuestro quehacer, que tiene que ver justamente con la perspectiva anticolonial, visibilizándonos también como pueblos mestizos. Muchas veces se da la dicotomía de pueblo originario con pueblo chileno cuando tenemos que preguntarnos si nos queremos reivindicar efectivamente como un pueblo chileno o más bien como un poco siempre le habla la Pancha como más bien como desde siendo champurria, siendo parte de un pueblo también mestizado. Por otra parte, lo que es relativo al antirracismo y el racismo como un ejercicio también estructurante, que en este momento en Chile es completamente funcional a un orden capitalista neoliberal. No tenemos que olvidar que hoy día quienes ocupan los lugares de trabajo más precarizados son quienes son más bien racializados, son quienes también son migrantes. Y por otro lado es la memoria feminista, una memoria activa, viva, que sea efectivamente para la construcción de la lucha de las mujeres y de la disidencia, pero que aquella memoria siempre ponga el acento en cada una de las resistencias que han logrado constituir resistencias de largo plazo. Justamente integrar aquella perspectiva con todo lo que nunca cabe ni siquiera en el feminismo. Y aunque no lo creamos, lo anticarcelario es algo nuevo para nosotras. Eso también es algo que tenemos que integrar siempre estar mirando el margen y qué es lo que queda afuera y qué es lo que está siempre adentro, y lo que está siempre adentro normalmente es hegemónico, y nosotros también hacemos ese ejercicio. Nuestra quizás principal quehacer es siempre poner la sospecha. No es mala, no como así como en un tono muy ácido quizás en los territorios, pero siempre planteando de que siempre hay alguien que está afuera, que normalmente ese que está afuera normalmente es una mujer quizás mayor, una mujer quizás que cría, una mujer que quizás es lesbiana, pero normalmente hay alguien que está afuera siempre. Y ya sabemos la foto que salió ayer, son justamente quienes no están ahí, son todas aquellas que nosotros estamos visibilizando y que también encarnamos nosotros en nuestros cuerpos. Por tanto, es más bien como un ejercicio concreto desde el territorio, con la memoria viva siempre, con una perspectiva antirracista, anticapitalista, feminista y por supuesto también anticolonial para poder proyectar de nuestro quehacer luces que quizás
en un año más van a poder ser leídas con más claridad que ahora. Yo aún no entiendo bien lo que estoy haciendo todos los días, de repente me desoriento, pero sí tengo orientaciones colectivas que construimos un conjunto entre las pocas luces que podemos construir entre todas, y que muchas gracias por poder estar acá, poder transmitir y retroalimentarme de ustedes también. Si no aspiramos a una representación en la Asamblea, ¿podríamos entender que la disputa feminista debe ser por la autodeterminación? Absolutamente. Y que, además, bueno, es que es coherente con lo que estamos diciendo, porque también es importante decir que hay distintos tipos de feminismos. Y el feminismo que nos hemos ido encontrando es lo que hemos hablado, un feminismo de los pueblos, un feminismo de los territorios, entendiendo, además, nuevamente, que no es una arista, que no es un sector, sino todo lo contrario, estamos hablando de todo. Es una mirada transversal. Por ejemplo, como coordinadora está el Comité Socioambiental, Memoria Feminista, está el tema vivienda, está el tema sindical, porque entendemos que lo que nos aúna es el feminismo como mirada, pero que nuestros horizontes de incidencia son en las prácticas que justamente habitamos. Entonces, entendemos que la construcción de este feminismo de los pueblos tiene una característica, que hacernos cargo con la memoria histórica de nuestras formas de construcción política. Y las mujeres hemos tenido esa memoria de siempre. Piensen ustedes en dictadura, las ollas comunes. Ojo, nosotros obviamente siempre hemos estado en una lucha de visibilizar que nuestro espacio no es exclusivamente la cocina, pero no es que queramos dejar el espacio de la cocina, queremos politizar el espacio de la cocina. Que son cosas distintas, porque siempre sí queremos politizar, pero obvio, pero además, ojo, las ollas comunes es la mejor experiencia de organización. Pongámonos de acuerdo con temas imposibles, pongámonos a cocinar, es mucho más amigable. Suenan, obviamente, y siempre aparece la maestra de cocina que nos manda todas, hay algo de eso, pero quiero decir que esas son las prácticas de autodeterminación que nosotras queremos llevar a cabo, comprando juntas, cuidándonos. O sea, ¿cuántas de ustedes, yo soy madre, nos hemos organizado entre todas? Ya este día yo no salgo a protestar, traigan todos los cabros chicos para la casa y mañana yo salgo. Y así, o sea, tiene que ver con ese tema tan concreto, la autodeterminación. Entonces, cuando hablamos de la posibilidad real de incidencia, tiene que ver con colocar en la mesa este tipo de visibilidad. Y a mí, justamente, ¿qué me gustaría debatir una asamblea constituyente? Con una dirigente de una olla común. Me encantaría estar ahí debatiendo cómo ella prepara los ingredientes, es cómo se puede construir. Una tejedora. Todas las que tejemos de alguna forma sabemos cómo vamos ganando hilos y vamos creando un cuerpo. La figura del textil, de la cocina, la danza como un cuerpo común que se pone en la escena del espacio público. Todas esas experiencias las tenemos corporalizadas y son experiencias políticas. Entonces, cuando hablamos de autodeterminación, es darle cabida a ese tipo de escena. Bueno, y ahora como para terminar, para dar un cierre, ya terminaron las preguntas, muchas gracias. Tienen un minuto para dar sus últimas impresiones acerca de esta jornada, de sus opiniones y lo que quieran decir. O sea, más bien ponerme a disposición en como las redes que puedo tener y viceversa. Creo que es fundamental como el fortalecimiento de esta red, desde la autonomía, porque creo que es fundamental que el arte de las mujeres, de las feministas, sea parte también de la construcción que hoy día estamos generando. A lo mejor nosotras podemos como aportar en redes territoriales que quizás ustedes puedan acercarse y viceversa. Y en eso ir construyendo herramientas que puedan ser concretas, de largo plazo, que puedan ser leídas por las que vienen también. Y eso, pues arriba las que luchan y a seguir. Quizá el mensaje, yo creo que para la Connie, bueno, para Jaime, todo es muy importante porque ustedes son los que muchas veces tienen mucho más tribuna que nosotras. Quiero decir que acá hay una responsabilidad y en la tirada de pelota hacia ustedes, sin duda, desde las artes, desde la televisión, desde la radio, desde los ámbitos formativos, no lo sé. Quisiera terminar con una figura que siempre he encontrado muy bella porque, bueno, yo además bailo danza andina hace muchos años, esa es mi forma de protestar, que tiene que ver con la figura de que la Asamblea Constituyente tiene que ser lo menos similar a un director de orquesta, sino lo más parecido a la polifonía de los sicuris, de las lacas, de los instrumentos, donde distintos sonidos hacen un sonido. Así que ese es el desafío, pensarnos lo político como polifonía. Bueno, nada, quiero cerrar como de la forma como empecé. Estoy muy agradecido que me hayan invitado. Es un espacio de aprendizaje para nosotros, ¿verdad? Que vivimos en un mundo tan raro, ¿verdad? Para nosotros como los profesores universitarios, ¿cierto? El mundo de la universidad es un mundo tan raro, tan particular. Sí, pues. Y para mí es muy importante estar acá, escuchar a las compañeras, aprender.
Y me voy de alguna manera tratando como de reforzar que tenemos cuestiones en comunes que son súper importantes. Hay una valoración de las prácticas políticas, de las prácticas sociales a partir de las cuales se construyen nuestras vidas, que es clave. Y reivindicar y recuperar esos espacios no depende de decisiones que puedan tomar otros u otras. No depende de lo que pase en el Estado, no depende de lo que pase... En fin, depende efectivamente de que recuperemos la autonomía sobre nuestras vidas, nuestros cuerpos, nuestras familias, etc. El gran problema que tiene la Constitución del 80 es que es un proyecto político particular. Y siendo un proyecto político particular, es un proyecto de vida particular, un proyecto de persona particular, y al ser particular es excluyente. Y todo lo demás queda fuera, queda marginado. Reivindicar la práctica como un lugar de fuente de conocimiento, como un lugar de potencia transformadora, supone deshacerse de la idea de que hay proyectos políticos particulares, olvidarse un poco de la Constitución, tratar de que la Constitución salga del medio, ¿verdad? Para que podamos efectivamente desarrollar los proyectos de vida que coexisten y cohabitan en este país, en este territorio, en este continente. Así que nada, estoy muy contento de haber venido. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por los comentarios críticos. Yo creo que es súper importante que esto lo hagamos entre todas. Muchas gracias. Bueno, volver a agradecer a la Connie, a la Pancha, a Jaime por su presencia, también a GAM por facilitarnos este espacio y también a ustedes, compañeras, y ojalá que cada vez seamos más, tanto en estas instancias de formación que estamos teniendo y que vamos a seguir fortaleciendo, sino que además también en las asambleas. Es muy importante que vayamos a la asamblea. Eso, gracias, muchas gracias.